Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Nuevamente hoy quiero compartir una palabra de parte del Señor. Escuchaba en esta mañana, este año ha sido declarado proféticamente como año del retorno. Año del retorno es año en que los hijos de las distintas casas espirituales, las distintas iglesias, volverán a congregar, donde los hijos de las distintas familias volverán a sus padres, donde aquellos seres amados por los que están orando para que vuelvan a las iglesias, volverán a las iglesias. Año del retorno es año donde serán confrontados por el Señor para retomar los ministerios que han abandonado, los dones que han dejado allí escondidos, que no los están usando en el servicio del Señor. Año donde el Señor nos va a estar confrontando para volver a la primera iglesia, al primer amor, porque el Señor vuelve pronto y Él vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para eso debemos volver al primer amor. Y hoy vamos a estar compartiendo una palabra en lo que fue la primera iglesia, cómo se conducían y qué cosas ocurrían en aquel momento que el Señor quiere que volvamos a vivir. Y el primer pasaje que vamos a leer está en el libro de Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 41. Dice la palabra del Señor: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tremenda esta palabra, donde nos habla cómo se conducía la primera iglesia. Ellos estaban juntos, había unidad, compartían lo que tenían, no había egoísmo, compartían todo lo que tenían, comían en las casas juntos, tenían favor para con el pueblo. O sea que no solo se preocupaban por el bienestar de ellos como iglesia, sino que también se preocupaban por el bienestar de aquel que aún no conocía al Señor. Y a través de esta unidad, de esta actitud de corazón, de este amor que fluía a través de sus vidas, el Señor dice que añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. No nos está hablando de que salían a hacer campañas evangelísticas, sino del testimonio, del estilo de vida que ellos llevaban, que es el que hacía que la gente los viera y deseara lo que ellos tenían y se añadiera cada día. Hoy día a veces hacemos muchas cosas y no vemos frutos, pero porque está faltando nuestro testimonio. Vamos a compartir otro pasaje en el capítulo 4 también de Hechos, versículo 1 al 3. Dice: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí nos está hablando de Juan y Pedro cuando sanan el cojo en la puerta del templo. Esto no agradó, y Pedro en su defensa predica a Cristo, y como esto no agradó, los pusieron, dice, en la cárcel. Luego en el versículo 19 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Acá vemos cómo ellos son, luego de haber pasado una noche en la cárcel, al otro día cuando van a ser juzgados, no encuentran nada por qué juzgarlos. Entonces los dejan en libertad, pero dice les amenazan. En el versículo 21 dice entonces les amenazaron. O sea, no tenían prohibido seguir hablando de ese Jesús y de las verdades que estaban hablando, porque si no los iban a volver a detener. Pero pasó algo más extraordinario. Los amenazan y pasa algo más extraordinario. Veamos en el versículo 29 del mismo capítulo 4. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que fueron llevados a la cárcel por hacer la voluntad de Dios, sanar a un enfermo, sacar a libertad a un cautivo de enfermedades. Luego los amenazaron, los dejaron en libertad, pero amenazándolos para que no sigan hablando. Y lo que ellos hacen es juntarse a orar para pedir que el Señor les dé más valor, más coraje, más fuerza, más voluntad para seguir hablando. No había forma de silenciarlos. Ellos estaban seguros del mensaje en el que habían creído, de quién era el Cristo al que predicaban, y no estaban dispuestos a hacer silencio, más allá de toda amenaza. Pero vamos a ver más. En el capítulo 12. Capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Esto es tremendo. Pedro fue echado en la cárcel solo porque Herodes se había propuesto maltratar a quienes hablaban de Jesucristo. Y dice, tenía guardias que lo estaban cuidando y estaba atado con cadenas. Pero Dios envió un ángel que rompió esas cadenas, y había 4 guardias. Ninguno vio que Pedro se levantó, Pedro estaba desatado, que Pedro se vistió y que Pedro salió de la cárcel. Entonces, esa es la iglesia que Dios quiere volver a encontrar. Una iglesia viva, llena del Espíritu Santo y que manifieste el poder de Dios. Esa iglesia es la que va a llegar a las multitudes y la que va a hacer que cada día se añadan al pueblo los que han de ser salvos. Una iglesia que predica y no a un cartel, a una denominación, sino a Cristo. Y a Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros y el que hizo toda la obra a nuestro favor. Vamos a ver un caso más. En el capítulo 16,
a partir del versículo 19, y aquí encontramos a Pablo y Silas. Dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Pablo y Silas, golpeados, llevados a la cárcel, una vez más por hacer la obra de Dios. Y dicen el calabozo de más adentro, o sea, el lugar en el que ellos estaban era un lugar oscuro, frío, húmedo, seguramente con olor a humedad, atados con las cadenas, atados sus pies, y aún así ellos podían orar y adorar. En una circunstancia tan adversa, ellos podían estar dando gloria a través de su adoración y de sus oraciones al Dios de todo poder en quien confiaban. Y esto movió la mano de Dios. Y vino un temblor tan grande que no solo las cadenas de ellos se soltaron, sino la de todos los presos, y se abrió la cárcel. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia que Dios quiere ver en este tiempo. Esta es la iglesia a la que Dios está llamando en este tiempo a volver. Es el llamado para este año, el retorno. Es la iglesia que Dios quiere que retorne a Él. Que retorne en la oración si has abandonado tus tiempos de oración. Que retornes a escudriñar en las Escrituras si has dejado de hacerlo, si has dejado de leer, buscar en la palabra, alimentarte con su palabra. Que retornes a congregar si has dejado de congregar. Que retornes a buscar de su presencia la llenura, la plenitud, el fuego del Espíritu Santo, porque esta es la iglesia que Cristo vendrá a buscar. El Señor bendiga tu vida, tu ministerio, tu familia, y que en todo lo que emprendas, en todo lo que pongas tu mano, sea bendecido y prosperado por Él. Dios te bendiga.